Esta vez, estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado El camino al cielo y el camino al desierto, y entendamos la voluntad de Dios a través de la Biblia. El camino al cielo y el camino al desierto se relacionan entre sí como una sombra y su realidad. Si observamos detenidamente los 40 años de la historia en el desierto, podemos entender claramente qué obstáculos aparecerán para entrar en el cielo. Por la gracia de Dios, hace 3500 años, Moisés rescató a los israelitas y después ellos comenzaron a vivir en el desierto durante 40 años. ¿Qué está escrito en la Biblia como un obstáculo importante para entrar en Canaán mientras vivían en el desierto por 40 años? Fue la queja. ¿Cuándo se quejan las personas? ¿Se quejan cuando todo sale bien? Nunca lo hacen en ese momento. Si piensan en la razón por la que las personas se quejan, lo hacen cuando no están dispuestos a seguir la palabra de Dios tal como se les da. En otras palabras, la desobediencia es la fuente de las quejas. Cuando Dios quiere que hagan algo, si piensan, esa otra manera me parece mejor, entonces se quejan porque se ven obligados a ir por este camino. Pueden murmurar y sentirse resentidos. Al final, Dios hizo que los israelitas fueran sepultados en el desierto como querían. El plan de Dios para nosotros en esta época es que podamos alcanzar el eterno reino de los cielos después de atravesar el desierto de la fe. Primera de Corintios capítulo 10 nos dice que debemos aprender del pasado y evitar sus errores. Sus antepasados vivieron así y todos fueron destruidos en el desierto hace 3500 años. Nunca deben seguir su ejemplo. No hagan lo que ellos hicieron. Obedezcan toda la voluntad de Dios. La Biblia nos recuerda que siempre debemos ser obedientes a la voluntad de Dios con fe. Cuando no obedecieron la voluntad de Dios, llegaron a quejarse, murmurar y desobedecer. Somos las personas celestiales que queremos ir al cielo en los últimos días. Nuestro camino al cielo no debe ser el mismo que en el desierto. El principio físico y el principio espiritual son el mismo. Entonces, veamos lo que enfatiza 1 de Corintios capítulo 10 para que no sigamos sus pasos. En el capítulo 10, versículo 1 está escrito: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Al enumerar los principales eventos en el desierto, sigue diciendo que no debemos repetir sus caminos. Vayamos al versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo que debemos pensar, primero, a través del tema de hoy, el camino al cielo y el camino al desierto, es que cuando nuestra opinión
vaya firmemente contra la palabra de Dios, nos encontraremos con los mismos problemas que se produjeron en el desierto. Veamos más al respecto en la Biblia. Vayamos a Hebreos capítulo 3, versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? La Biblia se refiere a entrar en Canaán después de atravesar el camino del desierto como un reposo. Hablando espiritualmente, entrar en el cielo también se describe como reposo. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? En otras palabras, el cielo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Si miramos todo sin fe, nunca podremos obedecer. Cuando Jesús vino a la tierra en la carne hace 2000 años, los fariseos, los escribas y todos los líderes religiosos de ese momento no tenían fe en Jesús. Siempre objetaban lo que Jesús hacía. Cuando Jesús dijo, haré esto, entonces ellos plantearon sus objeciones y lo cuestionaron. Por eso Jesús dijo, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno con respecto a todas sus acciones? Sin embargo, incluso los apóstoles, que estaban en la verdad, a veces insistían en sus propias ideas y causaron problemas a la obra que Jesús realizó. No debemos considerar la historia simplemente como las cosas que sucedieron en el pasado. Debemos aceptarla como una enseñanza para nosotros hoy. Sería sabio si pensáramos, los apóstoles tenían este tipo de malentendidos acerca de Jesús hace 2000 años. Si tenemos pensamientos similares, debemos solucionarlos. Si pensamos, esa es solo una de muchas historias que sucedieron hace 2000 años, entonces no tenemos nada que aprender de la Biblia. Hoy, quiero que todos recordemos una vez más que no podemos llevar una vida de obediencia si no tenemos fe en Dios. Vayamos a Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? En verdad, Pedro honró a Jesús. Sin embargo, no entendió la totalidad de lo que Jesús estaba haciendo. Por eso, a veces hacía juicios basados en sus propias ideas. Podemos ver varios ejemplos de esto en la Biblia. En el versículo 6 está escrito, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Otros discípulos siguieron a Jesús, pero Pedro consideró a Jesús más profundamente y lo honró más. Entonces pensó, ¿está bien para mí que Jesús me lave los pies? Lo correcto sería que yo le lavara los pies a él. Entonces le dijo a Jesús lo que estaba pensando. Versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Estoy haciendo todo esto por una razón, pero tú no sabes qué es en este momento, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás.
Aunque Pedro no dijo eso con la mala intención de desobedecer, sus palabras mostraron que no era completamente consciente de la gran voluntad de Dios. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás. ¿Qué? No tendrás parte conmigo. Entonces Pedro se sorprendió de nuevo. Pedro no sabía lo importante que era, y solo lo dijo porque lamentaba que el Señor hiciera lo que solían hacer los sirvientes. Pero Jesús dijo: si no hago esto, en lo que respecta a la salvación, tú y yo no tendremos ninguna relación. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que Jesús vino a la tierra a buscar lo que se había perdido y salvarlos. Esta era parte de la misión de Cristo, que debe llevar a cabo para dar la salvación. Como Pedro no sabía todo el plan, llegó a desobedecer la palabra de Dios. No me lavarás los pies jamás. Pedro dijo eso con buena intención. Pero Jesús respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo, ni la salvación. Sorprendido, ¿qué dijo Pedro? Entonces, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. No habría podido tener parte con Dios. Por supuesto, los fariseos, los escribas y Judas Iscariote desobedecieron a Dios y fueron contra él con malas intenciones. Aunque Pedro dijo eso con la mejor intención, aún así, no habría podido tener parte con Dios. Debemos recordarlo. ¿Acaso no debemos obedecer las enseñanzas de Dios con un amén por donde quiera que nos guíe? Está escrito en Hebreos capítulo 3 que los israelitas no pudieron entrar en ese reposo, la eterna Canaán. ¿Por qué? Si resumimos la razón en una palabra, fue por desobediencia. Entonces, ¿por qué no obedecieron? No tuvieron fe. La obediencia está directamente relacionada con la fe. Dios nos mostró una enseñanza sobre las cosas que sucedieron hace 2000 años y hace 3500 años en el tiempo de Moisés, para que podamos aprender qué tipo de actitud debemos tener para entrar en el eterno reino de los cielos. Todos hemos sido llamados por el Espíritu y la esposa, y estamos en la verdad. Dios ve el fin desde el principio. Dios guía a sus hijos a la salvación. Entonces, todos los hijos de Sión deben entender el significado de donde quiera y tener fe suficiente para seguir a Dios y permanecer con Él por donde quiera que nos guíe. En mi opinión, eso no parece bueno. Creo que esa forma se ve mejor. Si tenemos tales pensamientos, seremos engañados por el diablo y los que obstaculizan. Nuestras almas se cansarán y agotarán para que al final perdamos la verdad trágicamente. ¿Acaso el apóstol Juan no vio la visión de que seguimos al Padre Celestial y a la Madre Celestial por donde quiera que nos guían? El camino al cielo y el camino al desierto es el mismo. Una es la realidad y la otra es su sombra. Lo que sucedió hace 3500 años es una sombra que nos dice que evitemos ese camino cuando sucede en esta última época del Espíritu Santo. Estamos estudiando lo que Dios nos había mostrado de antemano en la Biblia. Vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos, ¿qué hacen? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Pueden seguir al Cordero por donde quiera que va, porque tienen fe absoluta en Cristo. Puesto que tienen convicción, pueden confiar en Dios.
¿No es verdad? Por eso es bueno no hacer el trabajo que nos dicen que no hagamos y hacer el trabajo que se nos dice que hagamos. La enseñanza de Dios contiene su santa voluntad de llevarnos al cielo. ¿No es cierto? Veamos Hebreos capítulo 4, versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? Aunque escucharon primero el Evangelio, no entraron por causa de desobediencia. Versículo 7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Esto explica la historia en la que Josué llevó a los israelitas a la tierra de Canaán. También en esta época, si no obedecemos la palabra de Dios, aunque hayamos recibido primero el Evangelio, perderemos el reino de los cielos. Así como los que desobedecieron la palabra de Dios no pudieron entrar en Canaán al final. Como hijos de Sión, debemos seguir la palabra de Jehová en la época del Padre, la palabra de Jesucristo en la época del Hijo, y la palabra del nombre nuevo, Cristo Ansanjón, y la esposa, en la época del Espíritu Santo. Debemos creer que el cielo eterno nos espera como resultado de nuestra obediencia. Necesitamos fe absoluta en Dios. Hemos estudiado esto muchas veces al reflexionar en la historia de la época de los apóstoles hace 2000 años. Los que obedecieron la palabra de Jehová en la época del Padre fueron bendecidos. Los que obedecieron la palabra de Jesús en la época del Hijo fueron bendecidos. Lo mismo ocurre en la época del Espíritu Santo. No necesitamos otras teorías que agregar a la palabra del Espíritu y la esposa, que han venido como los salvadores en la época del Espíritu Santo. En mi opinión, he experimentado mucho en este asunto. Funciona de esta manera. Pueden decir eso en cuanto a las cosas del mundo, pero si quieren recibir la salvación, es diferente. ¿Quién determina la salvación? La salvación depende solo de Dios. Sigamos las enseñanzas de Dios completamente por donde quiera que nos guíe. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 está escrito: Acontecerá. ¿Qué acontecerá? Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Como enfatiza el tema de hoy, si obedecen la palabra de Dios completamente, ¿qué pasará? También Jehová tu Dios, ¿qué hará? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. ¿Cuándo podemos recibir bendiciones continuamente? Cuando tenemos fe para obedecer con gracia la palabra de Dios. Si dicen, no creo que esto funcione, entonces esa persona no podrá evitar no tener parte con Dios. Debemos hacer todo lo que Dios dice. Dios no nos pide hacer algo que no podemos hacer. Dios no nos ordena, haz esto, haz aquello, con cosas que no pueden ser hechas. En ese caso, ¿qué permite que algunas cosas se logren y otras cosas no? Cuando no tenemos fe, llegamos a poner nuestros pensamientos primero. Cuando tenemos fe en Dios, llegamos a reconocer que Dios nos creó, nos dio vida, sabiduría y conocimiento. Es Dios quien nos hizo seres vivos para que podamos vivir y trabajar. Cuando Dios dice algo, si lo seguimos con una fe absoluta, nunca nos quejaremos, nunca murmuraremos. Pero si pensamos, mi opinión parece mejor que el pensamiento de Dios. En otras palabras, si ponemos a Dios debajo de nosotros,
surgen muchos problemas. Aunque obedezcamos, no será una obediencia alegre. Si solo nos obligamos a obedecer, llegaremos a quejarnos y murmurar. Nos resentiremos y quejaremos, incluso mientras recorramos el camino del desierto hacia Canaán. Si los israelitas hubieran recorrido el camino alegremente pensando, este es el camino a la salvación preparado por Dios, el viaje habría terminado en 10 días y no en 40 años. No les tomó 40 años porque fuera una larga distancia. Aunque era una distancia corta, les tomó 40 años porque Dios estaba entrenándolos espiritualmente en el desierto. Una parte de su entrenamiento consiste en la obediencia a la palabra de Dios. Como resultado de la obediencia, somos verdaderamente bendecidos. Como resultado de la obediencia, sin duda obtenemos buenos resultados. Dios los guió para que pudieran sentir constantemente estas cosas en el camino. Aquí, en el versículo 2 se lee: «Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Bendito serás en tu hogar, en tu centro de trabajo, cuando salgas a predicar y cuando vengas a la iglesia». ¿Por qué no les gustaría este camino cuando Dios dice que los bendecirá sin importar lo que hagan? La fe de los antepasados en la época del Padre, la fe de los apóstoles hace 2000 años, nuestra fe en esta última época. Pensemos en todas las épocas, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y recordemos que las personas fueron bendecidas cuando obedecieron la palabra de Dios. Como estaba escrito en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, entre nosotros no debe haber nadie que no logre entrar en el reino de los cielos, como los que no pudieron entrar en su reposo en Canaán por causa de su desobediencia. Todos debemos obedecer. Si dicen, no puedo hacerlo por más que lo intente, significa que están renunciando a ir al cielo. Pueden hacerlo todo. Sin embargo, la razón por la que dicen eso es que no les gusta hacer cierta cosa. Ciertamente pueden hacerlo. Cualquiera sea la palabra dada por Dios, debemos aceptarla como es y obedecerla de inmediato. Debemos seguirla. Al principio, podría ser difícil. Pero si lo hacemos 1, 2 y 3 veces, con el tiempo nos transformaremos en el pueblo de Dios al final. Llegaremos a parecernos a Dios. Por favor, recuerden que Dios nos convierte en el pueblo celestial y nos guía al mundo del renacimiento espiritual. No pongamos ninguna excusa posible. Cuando Dios entrega su palabra, no hay necesidad de crear una razón o excusas. Balac, rey de Moab, invitó a Balaam y le pidió que maldijera a los israelitas. Si Dios le prohibió ir, no debería haber ido. Pero él deseaba ir. Seguía pensando, quiero ir. Poniendo toda clase de excusas, a fin de cuentas, fue allá. Incluso el asna, que no puede hablar, regañó a Balaam. Pero eso no lo detuvo. Balaam le proporcionó un buen truco para tentar a los israelitas a pecar. En la Biblia está escrito que él era un falso profeta que tentó a los israelitas a pecar. ¿Creen que esa clase de persona pudo recibir la salvación? Si Dios dice, no vayas, debemos pensar, oh, no debo ir. No obstante, algunas personas ponen excusas para desobedecer. Hermanos, es mucho mejor obedecer la palabra de Dios, aunque quizás suframos alguna pérdida físicamente.
Siempre debemos obedecer a Dios como hijos celestiales. Veamos Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, ¿qué pasará? Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Escuchando las actividades del Evangelio de los jóvenes, el rocío del alba, me di cuenta de que prestan mucha atención a la palabra de la Madre Celestial. Como la Madre dijo, los presidentes los invitarán. Realmente está sucediendo. Ellos dijeron, como nuestra Madre Celestial dijo eso, vayamos y veamos a los presidentes. En consecuencia, muchos presidentes los han invitado. Está escrito, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Algunos trabajan teniendo esa fe, y otros permanecen en el mismo estado, aunque escuchan las mismas palabras 10 o 20 veces. Hay personas que no dan oído a las palabras y no las graban en sus corazones. Hacen lo que piensan. ¿Quién puede conocer mejor la voluntad de Dios? ¿Dios o nosotros? Si la conociéramos mejor, habríamos descubierto la Pascua y el día de reposo por nosotros mismos, sin ser enseñados por Dios, ¿verdad? Pero nadie pudo hacer eso. En cuanto al camino de salvación, ¿solo quién puede abrir el camino al árbol de la vida? A menos que Dios lo permita, nadie puede abrir el camino. Si Dios dice, abriré el camino al árbol de la vida, de este o aquel modo, debemos respetar las palabras y llevar una vida de obediencia con fe. La Biblia enseña que, si no obedeces las palabras, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Veamos el versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Dado que existe tal diferencia entre una vida de obediencia y una vida de desobediencia, ¿qué vida deberíamos elegir? Debemos obedecer las palabras de Jehová en la época del Padre y las palabras de Jesús en la época del Hijo, y las palabras del Espíritu y la esposa en la época del Espíritu Santo. Cuando se nos dice que corrijamos algo, debemos corregirlo. Cuando se nos dice que aprendamos algo, debemos aprenderlo. Cuando se nos dice que pongamos en práctica algo, entonces debemos ponerlo en práctica. Hoy en día, los que obedecen la palabra de Dios, creyendo que Dios ciertamente la cumplirá, muestran la grandiosa gloria de Dios. Hoy, grabemos esta lección en nuestros corazones una vez más pensando. Todas las palabras que Dios nos da tienen su voluntad contenida. Dios sigue mostrándonos su voluntad para la salvación de la humanidad. Si nuestra fe es pequeña, Dios nos revela una cantidad pequeña, pero si es grande nos muestra grandes cosas. Si nuestra fe es firme, Dios nos muestra algo definitivo. Pero si tenemos dudas, Dios nos muestra algo para dudar. Hasta ahora, hemos experimentado esto, recordándonos que así es el mundo de la fe. Encontremos una o dos cosas más sobre la iglesia primitiva que llevó a cabo la voluntad de Dios. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud.
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. A través de un acto de obediencia, Dios les mostró este maravilloso resultado. ¿No es verdad? La gente que vive en la actualidad mira a Dios solo a través de lo que ha experimentado. Es tan lamentable. Hace 2000 años, los judíos y los fariseos miraron a Jesús con conocimiento basado en sus propias experiencias. Por esa razón, aunque Jesús les hizo saber quién era, diciendo: «Yo soy Dios», en Juan capítulo 10, versículo 30, tomaron piedras para apedrearlo. No obstante, Pedro miró a Jesús con fe. Cuando se le preguntó: «¿No queréis iros acaso también vosotros?», ¿qué dijo él? «¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Él tenía una vida de obediencia absoluta a las palabras de Jesús. ¿No es así? Cuando se le dijo que bogara mar adentro y echara sus redes para pescar, lo hizo y dijo: «En tu palabra echaré la red». A pesar de que trabajó mucho toda la noche y estaba exhausto, a través de un acto de obediencia se produjo ese maravilloso resultado. Debemos comprender por qué ese evento está escrito en la Biblia. En la época del Padre había gente obediente como Abraham y Noé. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Me encanta este versículo. ¿Cómo pudo llevar elefantes al arca? ¿Y los feroces leones y leopardos? Conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé lo hizo así con obediencia. En Génesis capítulo 22 podemos ver a Abraham, quien tenía que sacrificar a su hijo Isaac como una ofrenda en el monte Moriah. Realmente todos son grandes personas. Si no hubieran tenido fe en Dios, ¿podrían haberlo obedecido en aquellas situaciones? Si Abraham no hubiera tenido fe, podría haber hecho otra sugerencia. Dios, ¿podría sacrificar 100 ovejas en Moriah en lugar de mi hijo a quien tuve a los 100 años? Si lo hubiera hecho, ¿qué clase de vida creen que habría llevado Abraham desde entonces? ¿Podría haber seguido llevando una vida de fe en Dios? Para nada. Al ver la enorme obediencia de Abraham, también podemos ver qué grandiosa es su fe. Noé es considerado un gran hombre, no a causa de una gran razón, sino porque por mucho tiempo simplemente se esforzó por obedecer la palabra de Dios sin rendirse. La magnitud de su obediencia nos muestra qué grandiosa es su fe. Estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. También podemos entrar en el eterno reino de los cielos si llevamos una vida de obediencia. Confirmemos esto en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ante los ojos de Dios, el estado espiritual y la fe de todos los hijos de Sión debe crecer y hacerse grandiosa. El mundo de la fe es invisible. Entonces,
¿Cómo podemos saber si nuestra fe ha crecido? Dios mide nuestra fe solo con la regla de la obediencia. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ya que nuestra obediencia no es perfecta, seguimos aquí. Aquí en Sión, somos guiados por el Padre y la Madre para permanecer en la verdad del Evangelio del Nuevo Pacto. Por donde quiera que el Cordero nos guíe, por donde quiera que el Espíritu y la Esposa nos guíen, solo debemos pensar, Dios me ha dado esta instrucción para mi alma. Dios me ha dado otra oportunidad para obedecerlo. Dios, por donde quiera que nos guíe, haremos todo lo que nos enseña. Abraham hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hoy todos los miembros de Sión han hecho conforme a todo lo que Dios les mandó. Anhelo que esto último se escriba en la Biblia. Espero que ganemos la victoria final en la última gran batalla espiritual y recibamos una cálida bienvenida en el reino de los cielos como el remanente de la mujer. Con esto concluye el sermón. Muchas gracias.